Es un placer compartir esta tarde con todos ustedes para presentar una nueva edición, la octava, como bien decía Pablo, de la Conferencia Espinosa, una iniciativa conjunta de la Universidad de Ámsterdam, el Instituto Cervantes y la Embajada de España en La Haya a través de la Consejería Cultural. Esta conferencia tiene su origen en el año 2005, cuando en colaboración con la Embajada de México, el célebre escritor Carlos Fuentes impartió 2 conferencias magistrales en las universidades de Ámsterdam y Utrecht. Nació entonces el deseo de repetir dicha experiencia intentando traer cada año a los Países Bajos a los escritores y pensadores más relevantes de la cultura española e iberoamericana para ofrecer una conferencia impartida en español. Fue por sugerencia del filósofo Fernando Savater, responsable de ofrecer la conferencia en 2006, cuando se adoptó el nombre de Spinoza, en honor del gran filósofo holandés de origen sefardí, Baruch Spinoza, que, como saben muy bien, con Descartes y Leibniz son los padres del racionalismo, los que abrieron la puerta de la filosofía moderna. Descartes, cuando estuvo por aquí, que estuvo 20 años, y perdón que me vaya un poco por las ramas, probablemente se cruzó con Spinoza en la Haya. Spinoza debía tener 6 o 7 años y su padre era un conocido óptico. Este país estaba en la vanguardia de la fabricación de lentes y era un conocido óptico, y a Descartes le atraía mucho el tema, o sea que probablemente esta es la tesis que sostiene un entomólogo francés que ha escrito un libro delicioso titulado Una habitación en Holanda, que me regaló mi mujer hace escasos meses, Marisa, pues cuenta esta historia hermosísima de cómo se han podido encontrar Descartes y Spinoza por las calles de La Haya. Desde entonces se han sucedido ya diversas ediciones que han contado también con escritores de prestigio y hasta un premio Nobel, que en orden cronológico han sido Eduardo Mendoza, Bryce Echenique, Mario Vargas Llosa, que por cierto estuvo hace poco por aquí, Isabel Allende y Antonio Muñoz Molina, que estuvo hace un par de años en Utrecht, último premio Príncipe de Asturias de las Letras, galardón que recogerá en Oviedo el próximo día 25 y ceremonia la llamamos Marisa y yo soy asturiano y no me pierdo eso todos los años, y ahí estaremos el día 25 y saludaremos y le daremos un abrazo a Antonio. Este año la conferencia Spinoza será impartida por la escritora y periodista Rosa Montero, conocida por sus numerosas novelas, relatos y ensayos, sin olvidar sus colaboraciones periodísticas en varios diarios españoles. Su obra, en su ejercicio de periodista y también de narradora, ha merecido varios premios nacionales, como el de periodismo, si no me falla la memoria, en 1981, y extranjeros como el de Bizane y Cabourg, y ha sido traducido a una veintena de idiomas. Rosa forma parte de la corriente que en España denominamos periodismo literario, o mejor aún, periodismo narrativo, en palabras de Antonio López Hidalgo, otro periodista escritor. Y esto dentro de la mejor escuela de Larra, Cambó, por citar algunos, Pla, Marías, Vincent o el propio Muñoz Molina. Esta tarde Rosa disertará sobre los mecanismos que llevan a la creación literaria y las razones por las que se escribe y que nos llevan a leer con fruición lo que otros escriben. Tema interesantísimo. Personalmente he sido y soy lector de Rosa Montero, más en su variante de periodista, la que sigo por el periódico El País, que compré frente al Congreso de los Diputados allá por el año 76, que ya escribía esto en el año 76, y ya leía, te leía. Aunque he leído algunas de sus novelas, con preferencia las que llevan por título La loca de la casa y sus recopilaciones de artículos como Estampas bostonianas y otros viajes que compré cuando estuve destinado en Estados Unidos, y de la que nunca olvidaré, creo que era una de sus primeras frases. No la tengo aquí, la tengo en mi casa en Pravia, pero creo recordar que una de las primeras frases, y ya es muy chocante y que te mete mucho en el libro, dice: los norteamericanos son bastante raros. ¿No empieza así el libro? ¿No te acuerdas? Pues sí, pues empieza así. Los norteamericanos son bastante... Ya te enganchas en el primer momento, porque son raros. Y ahí elabora toda una tesis absolutamente fantástica, y desde luego yo creo que para cualquier diplomático español que vaya destinado a Estados Unidos, esta debería ser un poco la Biblia o el Catón, y este libro hay que leerse. Quiero aprovechar la ocasión para agradecer muy sinceramente a la escritora su participación en esta edición de la conferencia y también a los organizadores de este evento por la magnífica labor que vienen desarrollando para acercar la literatura en lengua hispana a través de sus propios creadores a los estudiantes y titulados universitarios amantes de la lengua española
países. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta tarde y muchas gracias a ti, Rosa, por estar aquí. Muchísimas gracias, señor embajador de España. En primer lugar, quiero agradecer una vez más que estas fórmulas son de cortesía, pero en este sentido quiero destacar que no deja de ser menos cierto y sincero el agradecimiento a la Embajada de España por su colaboración, a la dirección del Instituto Cervantes por su apoyo a esta embajada, y también quisiera acordarme del centro de investigación al que yo pertenezco, la Amsterdam School for Cultural Analysis de la Universidad de Ámsterdam, que también ha contribuido en la organización de este evento. Es realmente para mí un placer que Rosa Montero esté hoy con nosotros y que sea la invitada de la Conferencia Espinosa de 2013. A continuación, pasaré a ofrecer un conjunto de claves de lectura con el fin de que el público hoy presente pueda ubicar mejor la singular trayectoria de nuestra escritora. Los territorios de la imaginación en los que se construye la literatura nos convocan siempre a un acto legendario, repetido a lo largo de los siglos, en el que alguien cuenta algo a otro. Esa necesidad primitiva, que no primaria, por contarle algo a alguien, encuentra su espejo en otra necesidad igualmente fundamental, como la de fundirse y encontrarse en el relato de los otros. Como en cierta ocasión nos recordó Rosa Montero, somos, esencialmente, palabras. Y es imposible acercarse a la producción novelística de Rosa Montero sin tener presente esa radical pasión por contar historias y por leerlas. La lectura es quizá el mayor acto de soberanía individual del que podemos hacer gala los seres humanos. De esta misma manera, encontramos en muchos de los personajes de los libros de Rosa Montero ese mismo afán de rebeldía ilustrada por encontrar su propio camino, aprender a vivir con errores cometidos por ellos mismos sin que nada ni nadie desde fuera los fuerce a transitar por un camino cuyas contradicciones terminan cambiando o modificando algo esencial de cómo sentía ese mismo personaje su propia vida al comienzo de cada libro. Es lo que ocurre, por ejemplo, a la replicante Bruna Husky en Lágrimas en la lluvia, donde la presencia cercana de la muerte, la temprana caducidad de su futuro, se canaliza en este personaje como una radical pasión por la vida. Algunos críticos, sobre todo desde el ámbito del periodismo cultural, han asegurado que gran parte de las novelas de Rosa Montero giran en torno a un tema tan universal como es la muerte. Sin embargo, me van a permitir que hoy amistosamente disienta, porque en mi lectura de las novelas de Rosa Montero, lo que uno realmente encuentra es una extraordinaria celebración constante de la vida. Desde una obra con un trasfondo trágico tan poderoso como el de Te trataré como a una reina, pasando por Amado amo, Temblor, La hija del caníbal, El corazón del tártaro, Lágrimas en la lluvia, hasta la reciente La ridícula idea de no volver a verte, entre otros títulos, es cierto que la muerte ocupa un lugar de privilegio como tema y elemento compositivo, pero siempre como un viaje, un proceso errabundo, contradictorio y amargo, que convoca una plenitud de vida difícilmente alcanzable si no es a través de un sincero proceso de duelo. Si algo podemos aprender en los libros de Rosa Montero es precisamente que el duelo, paradójicamente, nos educa en experimentar con mayor plenitud la vida. La pérdida de un ser querido no tiene cura ni con el olvido ni con el tiempo. La muerte de alguien cercano es una sombra que nos acompaña, con la que tenemos que aprender a convivir. La ridícula idea de no volver a verte constituye un buen ejemplo precisamente de esta peculiaridad que acabamos de señalar y está presente en un buen número de novelas de Rosa Montero. Otro elemento clave en su narrativa que no podemos dejar de lado es el carácter errante ya señalado por el estudioso Alexis Groman en un brillante trabajo titulado Literatura y Errabundia, publicado recientemente por la editorial Rodopi. Es ese carácter precisamente errante de los personajes que siempre se nos muestran con todas sus contradicciones y vulnerabilidades, sujetos a un devenir de conflictos
en los que se encuentran un tanto perdidos, pero de los que siempre terminan saliendo con algunas nuevas certezas y renovadas preguntas. En muchos casos se trata de mujeres que afianzan su vida en una realidad que les es completamente adversa. Mujeres que terminan admitiéndose por lo que son, sin necesidad de depender de lo que los otros digan o quieren que sean. Por otro lado, en cuanto al estilo de Rosa Montero, se ha tendido a enmarcar sus obras dentro de un cierto realismo naturalista al que no estoy tampoco muy seguro que pertenezca. A mi modo de ver, la escritura de Rosa Montero se mueve con una seguridad extraordinaria en el territorio de la imaginación, o de aquellos lugares sin referencias realistas específicas, como podemos encontrar en una novela como Temblor, en El corazón del tártaro o en Lágrimas en la lluvia. Esta intensa capacidad que tiene Rosa Montero para imaginar mundos posibles, aunque sus textos tengan referencias que el lector pueda identificar con espacios reales, es una de las características que definen su concepción narrativa. Otra clave de lectura de las novelas de Rosa Montero gira en torno a los lazos que algunas de sus obras mantienen con el discurso cinematográfico. En algunos casos hay claros homenajes, aunque los propios personajes, en un elegante juego cervantino, renieguen de ellos, como ocurre con Lágrimas en la lluvia, donde el mismo título de la novela enseguida nos convoca a ese replicante moribundo cuyos extraordinarios recuerdos anuncia que se perderán como lágrimas en la lluvia, o encontrándonos con claros guiños a personajes, situaciones y atmósferas de la célebre película Blade Runner de Ridley Scott. En este sentido, hay también un atrevimiento constante en la producción literaria de Rosa Montero que es digna de mención. Cada uno de los textos publicados por nuestra autora es una apuesta distinta, que no desprecia ningún tema, espacio temporal o físico, independientemente de lo que rija la moda literaria del momento. Cuando parece que en la actualidad todo lo que se produce en el ámbito literario tiene que encontrarse entre los parámetros de la novela histórica, la biografía impostada o el subproducto para adolescentes o adolescentes adultos, que además pueda ser rápidamente llevado al cine, Rosa Montero y otro puñado de escritores curiosamente editados por Elena Ramírez en Seix Barral se empeñan en el desafío continuado de llenar las estanterías de las librerías con historias escritas desde la radical libertad y en la difícil sencillez de contarnos una historia, de escribir libros al margen de etiquetas o condicionantes impuestos por las listas de ventas. De ahí que el último libro de Rosa Montero, La ridícula idea de no volver a verte, nos haya llegado casi como una rara celebración a las que últimamente nos viene acostumbrando Seix Barral. Este libro, aparentemente tan lleno de muerte, tan inclasificable en su composición, nos muestra una Marie Curie tan contradictoria como llena de vida, en definitiva, colmada de humanidad. Si en el volumen El amor de mi vida Rosa Montero nos explicaba que para ella la lectura y los libros constituyen algo tan fundamental como el oxígeno, hoy aquí podríamos concluir afirmando que a la lectura, a su vez, de las obras de Rosa Montero, nos llena de un brillo de vida que sus obras poseen y que hace que persigamos con interés luego sus artículos en El País, pero sobre todo, y lo más importante, Rosa Montero consigue que cada vez que abramos las páginas de uno de sus libros, sintamos una bocanada de ese aire fresco, de ese oxígeno literario que ella mencionaba, tan necesario, que contribuye a ensanchar nuestro propio mundo como lectores y como ciudadanos. Muchísimas gracias. Bueno, qué bonito todo. Yo tengo que dar las gracias también. Primero, las gracias a todos los que me han traído aquí, que es la Embajada, la Universidad de Ámsterdam y el Cervantes. Me encanta estar en Ámsterdam, me encanta esta ciudad, he venido varias veces, pero lo dije ayer en la universidad, la primera vez que vine fue con 18 años, yo era hippie en los últimos años del franquismo y esto era como el sueño, ¿no? Y entonces me acuerdo que dormí, era verano, en el Font del Parc. Y teníais que saber lo que era el Font del Parc. Bueno, los mayores lo sabréis, pero los jóvenes no lo sabéis en aquellos años, ¿no?
Y nos despertó por la mañana, nos despertaron unos policías holandeses. Yo venía de las policías franquistas, los grises, los llamábamos, con unos brutales y un aspecto brutal y tal, y que venía de correr delante de ellos, ¿verdad?, y de sus caballos. Y entonces nos despertaron encantadores para que nos levantáramos, pues con una sonrisa, buenos días, hay que levantarse, con una gorra, la gorra del uniforme y el pelo largo hasta aquí, debajo de la gorra del uniforme. Y dijimos, esto es la libertad. O sea, que lo tengo grabado. Para mí Ámsterdam está en mi corazón y me enseñó lo que era la libertad en muchos sentidos. Así que estoy encantada de estar aquí. Luego, gracias a todos ustedes que han venido a verme. Gracias, embajador, por esas palabras tan generosas, tan graciosas. Además, muchísimas gracias. Y Pablo, ¿qué te voy a decir? O sea, es que primero, en gran parte, has dicho lo que iba a decir, o sea que estoy por irme. Verdaderamente está estupendo el acto, en fin. Segundo, has planteado varias cosas que me gustaría, casi como en coloquio, al revés, voy a empezar por el coloquio, porque ha planteado como 4 cosas que quiero contestar porque me parece, pensad que esto es el coloquio, ¿eh? Esto no es la charla empieza luego, ¿no? Porque me parecen muy interesantes, es que es precioso, generoso y maravilloso tu texto. Pero bueno, has dicho lo de la celebración de la vida en mis libros, ¿eh? Y es verdad, es que resulta que yo creí toda la vida que escribía, que mis personajes eran perdedores, ¿no? Porque todo el mundo dice, todos los eruditos dicen y todos los estudiosos que la literatura del siglo XX, del siglo XXI, es una literatura de antihéroes, es una literatura de perdedores. Es verdad, yo también lo pensaba, siempre lo he creído, hasta que de repente, hace cosa de 6 años o algo así, en un acto como este, en el coloquio, me preguntaron, ¿qué estás preparando? Entonces dije, bueno, me oí a mí misma para mi sorpresa. Bueno, pues estaba preparando una novela que se llama Instrucciones para salvar el mundo. Dije, bueno, pues es una historia de un taxista que acaba de perder a su mujer, que se ha muerto de cáncer, y entonces, bueno, atraviesa la larga noche, ¿no?, del duelo, y entonces está. Dije, bueno, me escuché. En definitiva, una historia de supervivencia como todas las mías. Y dije, de repente, yo no escribo historias de perdedores, yo escribo historias de supervivientes. Y ahí me di cuenta que escribía historias de supervivientes, que es completamente distinto. Puede que les pase lo mismo, pero la relación con el mundo y el final es completamente distinto. Todos mis personajes van hacia la luz, todos. Entonces es verdad que es una reivindicación de la vida. Luego lo del realismo naturalista, esto es curioso, ¿no? Porque también conté ayer, yo desde muy pequeña he sido, tenido una parte mía que es muy lógica, tremendamente racional, y una parte mía que es tremendamente fantástica, tremendamente loca, imaginativa. Desde pequeña yo he visto el mundo así, en esa continuidad y en esa mezcla de lo racional y lo fantástico. Y para mí la realidad es eso. Lo que la gente entiende por realidad aquí fuera, en el mundo común, pues yo creo que es una realidad muy esquematizada y muy limitada, muy alicorta, ¿no? La realidad incluye también las fantasías, los sueños y los delirios, ¿no? El nazismo fue un delirio y cambió completamente la realidad del siglo XX, ¿no? Entonces, lo que sucedió es que yo empecé a trabajar como periodista en los últimos años del franquismo, en una sociedad terriblemente machista. Empecé a trabajar con 19 años. Y para que me aceptaran en aquel mundo terriblemente machista, pues lo que hice fue reprimir mi parte fantástica y cultivar y sacar solo la parte lógica, porque había que ser más hombrecito que los hombrecitos para que te aceptaran, y los hombrecitos sobre todo eran, ¿verdad?, se creían fuertes en la parte lógica, ¿no?, en la parte del debate, en la parte del discurso, mientras que las fantasías eran como tontunillas de mujer, ¿no? Entonces esa parte fantástica la reprimí, formaba parte de mi intimidad. Y no me di cuenta, porque lo que sucede con la represión es que la verdadera represión es que uno no se da cuenta de lo que reprime, ¿vale? Entonces nada, seguí viviendo, empecé a publicar, empecé a escribir, he escrito 12 novelas y otros libros, pero libros importantes 12. Bueno, y hasta mi quinta novela, que se llamaba Temblor, que la escribí con 39 años, no me sentí lo suficientemente libre como para sacar la parte fantástica. Hasta mi quinta novela con 39 años. La madurez como escritor es una conquista de la libertad también creativa. Es una conquista de la libertad expresiva y de la libertad personal, ¿no? Entonces, dentro de esa libertad apareció ahí lo fantástico. Y a partir de ahí, absolutamente todas mis novelas, o sea que en realidad son 8 contra 4, todas han sido un reto
consciente, literario y estilístico para intentar dar una visión del mundo que al mismo tiempo es fantástica y al mismo tiempo es lógica, que es como yo veo el mundo. Todas mis novelas tienen ese reto estilístico, ¿no? O sea que realmente tengo mucho más de libros más fantásticos que menos, ¿no? Y en cuanto a lo de cambiar, y ya después de eso yo voy a ir, cambiar todos los libros, es verdad que los críticos cada vez que saco un libro dicen es que es completamente distinto del anterior y tal y cual. Isaiah Berlin decía que había dos tipos de escritor: el escritor que se enrosca sobre sí mismo como un erizo y que va cada vez más profundizando en lo mismo, que sería un ejemplo perfecto de ese escritor es Proust, ¿no? Marcel Proust. Y el escritor zorro, que es el que camina por el paisaje buscando un horizonte nuevo, buscando una mirada nueva, ¿no? Y yo soy completamente zorro, desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola. Verdaderamente creo que hay que escribir siempre desde las fronteras, desde donde ya no se sabe escribir. Y no es que me lo proponga, es que sale así, lo otro no me interesa. Repetir lo que ya sé no me interesa, ¿no? Entonces, efectivamente, pues es verdad que soy una escritora exploradora, digamos, ¿no? Y hasta aquí el coloquio primero que he hecho. Contestado, es que me han parecido muy interesantes las observaciones, interesantísimas, no he podido por menos que decir. Bueno, he titulado temerariamente esta charla contra la muerte, y digo que es temerariamente porque los humanos no queremos hablar de la muerte. Por lo general nos olvidamos de que somos mortales, vivimos como si fuéramos inmortales, sobre todo, o por lo menos hasta que llegamos a la crisis de la mediana edad, ¿no? Que ahí empieza a asomar la muerte, sus patas amarillas. Hay una novela muy interesante de Martin Amis que se titula La información, y que trata, no sé si la habéis leído, de un personaje. El protagonista tiene 40 y tantos años, está en la crisis de la mediana edad y de repente por las noches empieza a oír una voz que le dice: te vas a morir. Y a esa información es a la que se refiere el título, ¿no? Porque sin esa información, por supuesto, el personaje antes ignoraba que sus días tenían un fin, ¿no? Dentro de las muchas teorías que yo tengo de por qué, tengo montones de teorías. Todos los escritores nos pasamos la vida preguntándonos por qué escribimos, porque es una actividad absurda completamente, ¿no? Y insensata que te come la vida, o sea, dedicas todo tu tiempo a eso, ¿no? Bueno, pues dentro de las muchas teorías, una de ellas de por qué escribimos es que pienso que los novelistas, sobre todo, creo que somos personas que somos más conscientes de la muerte que la media de la gente, que estamos más obsesionados por el paso del tiempo que la media de la gente, ¿no? No se nos olvida tan fácilmente que somos mortales. Yo me recuerdo de niña, con 10 u 11 años, y me recuerdo perfectamente diciendo: ay, Rosa, mira qué tarde tan bonita, aprovéchala, vívela intensamente, porque esta tarde va a pasarse corriendo y porque tú te vas a morir, esto va a desaparecer, todo va a desaparecer, ¿no? No es un pensamiento que parezca muy habitual para una niña de esa edad, y sin embargo no es algo por lo que apenarse, os lo aseguro. Yo lo considero más bien un don de las hadas, porque cuando eres muy consciente de la muerte, eres muy consciente también de la vida. Si no, lo que te puede pasar es que pases la vida como a mí también me sucede en ocasiones, ¿no? Con ese aturdimiento, ¿no? Con esa especie de atropellamiento. Como la frase famosísima, célebre de John Lennon, ¿no? La vida es eso que sucede mientras nosotros nos ocupamos de otra cosa, ¿no? Entonces, pues, eso te quema la vida sin darte cuenta de que estás viviendo. Pero si eres más consciente de la muerte, entonces estás siempre mucho más cerca a esa aguda conciencia de estar vivo, que es verdaderamente maravilloso, ¿no? Así que, quizá por eso yo creo que en efecto escribimos contra la muerte. Bueno, los seres humanos lo hacemos todo contra la muerte, ¿no? Amamos contra la muerte, matamos contra la muerte, hacemos guerras contra la muerte, levantamos imperios contra la muerte y los derribamos contra la muerte. Incluso nos vamos a subir al Everest y nos ponemos en riesgo de morir contra la muerte, ¿no? Lo hacemos todo contra la muerte. Lo que pasa es que yo creo que los escritores somos simplemente más conscientes de por qué lo hacemos, ¿no? Los novelistas en concreto somos más conscientes de que en efecto lo hacemos por eso. Yo a veces pienso que en realidad escribo para tener algo que pensar
cuando escucho por las noches el susurro este fantasmal, que yo lo he oído desde pequeñita, ¿no? Entonces, para tener algo, ¿no? En lo que... Una de mis novelas, esta Instrucciones para salvar el mundo, de la que antes hablaba, empieza diciendo esto exactamente. La humanidad se divide entre aquellos que disfrutan metiéndose en la cama por las noches y aquellos a quienes les desasosiega irse a dormir. Ustedes, cada uno de ustedes, ¿a qué grupo pertenecen? Yo, por supuesto, al segundo. A mí me desasosiega irme a dormir, evidentemente. Llegan los fantasmas, llegan los susurros, como decíamos, de ultratumba. Y no hay defensa mejor que la de ponerte a inventar historias dentro de tu cabeza, ¿no? De banar el ovillo de las historias, esas que vas... Bueno, también funciona muy bien la ensoñación amorosa. Eso funciona muy bien también. Porque realmente... escribir novelas es muy parecido a una pasión amorosa, ¿no? A esos 3 o 4 o 5, 6 con suerte primeros meses maravillosos de los amores eternos, ¿no? Esos 3 primeros meses, ¿no? Que es lo que dura un amor eterno maravilloso, ¿no? Bueno, pues escribir una novela y esa pasión álgida tienen la misma composición en el sentido de que son dos actividades tremendamente alienantes, tremendamente enajenantes, que te sacan de ti mismo, ¿no? Cuando estás escribiendo una novela estás totalmente ocupado por la novela, los personajes de la novela, la historia de la novela. Cuando estás enamorado apasionadamente estás totalmente ocupado por la idea del amado, ¿no? Te lavas los dientes y flota la idea del amado, la cara del amado delante del espejo, ¿no? Entonces, o de la amada, ¿no? Entonces, evidentemente, al estar tan fuera de ti, en una y otra situación, estás fuera de tu propia muerte, ¿no? Porque la muerte nos espera dentro de nosotros, enroscada en nuestra barriga. Cuando estás fuera, nadie te puede tocar, ¿no? Eres eterno. Decía Vargas Llosa en una entrevista que le hicieron cuando el Nobel le hablaban de la vejez y tal, y decía, quieto, yo cuando escribo, mientras escribo soy invulnerable, y efectivamente, ¿no? Te sientes así. Mientras amo soy invulnerable, mientras escribo soy invulnerable. Escribir es un embrujo muy poderoso. De lo que acabo de contar se deduce que la gente escribe en la cabeza, escribes en la cabeza, ¿no? Es decir, por las noches, contra el susurro, escribes en la cabeza, ¿no? Cuando la gente habla del bloqueo de la página en blanco, a mí me da la risa, porque antes de llegar a la página o al ordenador, has escrito mucho. En realidad se escribe aquí. Escribir novelas es un run de palabras creativas, de historias que se disparan solas todo el rato. La fantasía, esa loca, está todo el rato dando vueltas por ahí. Tú no la controlas, tú vas por la calle, ves pasar un señor y se te ocurre una historia absurda sobre ese señor. Y lo que pasa, yo creo que en eso somos exactamente igual que los niños, ¿no? Es decir, yo creo que todos los seres humanos de niños son así, o somos así. Van con ese run de invenciones y de historias. Lo que pasa es que la mayor parte de las personas abandonan eso en la pubertad, cuando en el proceso de socialización y de educación, pues el entorno les dice que seguir con esas imaginaciones desde niños y que tienen que ser adultos y tal, y la mayoría lo dejan. Los novelistas no, porque no hemos madurado. Somos niños, de verdad, que no hemos madurado, tenemos una parte verdaderamente inmadura, y el niño sigue vivo dentro de nosotros, y ese niño es el que crea. La creatividad reside en el niño interior y que dure, ¿no? Entonces ese run de historias, la mayor parte te cruza en la cabeza como un cometa y desaparecen en la negrura. Es decir, que no van a parar ni a una novela, ni a un cuento, ni a nada. Yo creo que el 98% de lo que imaginas desaparece y no va a ningún lado. Pero de repente una de esas imágenes que han salido aparentemente solas, como los sueños, porque son sueños que se sueñan con los ojos abiertos, de repente una de esas imágenes te turba, estalla en tu cabeza, te llena de emoción, te llena de angustia, te parece tan hermosa, no sabes ni por qué, pero te parece tan hermosa, tan grande, tan turbadora, que no te cabe en el pecho, que no te cabe en la cabeza, y dices, yo esto tengo que contarlo, yo esto tengo que compartirlo. Y de esa frase, yo esto tengo que contarlo, yo esto tengo que compartirlo, nace la novela. O sea, que como veréis, el lector está desde el primer momento de la creación del libro. El lector es esencial, está desde el primer momento de la creación del libro. Es que antes he dicho que escribir es un embrujo poderoso, pero leer es un embrujo todavía más poderoso. ¿Veis cómo se parece a lo que ha dicho Pablo al principio? Esto acá. Leer todavía es un embrujo mayor.
Hay un libro precioso de la escritora catalana Núria Amat que se llama Letra heridos, un libro precioso, que es de hace 15 años por lo menos. Entonces es de ensayos sobre la escritura y la lectura y propone un juego cruel y terrible para los escritores y les dice, si hubiera una catástrofe y tuvierais que escoger entre no volver a leer nunca más o no volver a escribir nunca más, ¿qué escogeríais? Es una verdadera catástrofe, porque yo creo que la mayor parte de los escritores sentimos que si no escribimos nos volveríamos locos, nos desharíamos, nos haríamos cachitos, ¿no? Es una catástrofe. Pero bueno, el caso es que yo he cogido esa pregunta y la he ido planteando a lo largo del mundo y de estos años, pues a lo mejor a 200 escritores de todas partes del mundo, ¿no? En simposios y en sitios así. Y es alucinante porque todos, menos 2, me han contestado lo mismo que contesté yo. Es que escogemos seguir leyendo. Escogemos seguir leyendo porque a lo mejor no escribir es volverte loco, pero no leer es directamente la muerte, es como vivir en un mundo sin oxígeno, ¿no? Y además esos 2 escritores que me dijeron que lo contrario, que escogían escribir, pues bueno, a uno no me lo creí, porque yo creo que era solamente en plan pedante, como para decir soy tan gran escritor que yo solo la escritura. Y el otro, pues ese sí me le creí, pero es que era un tío tan raro, el pobre, verdaderamente, que yo creo que si a él le faltaba la escritura, posiblemente sí que se hubiera quedado totalmente fuera del mundo, ¿no? O sea que lo que quiero decir con todo esto es que, en primer lugar, los escritores somos lectores que escribimos. Y también quiero decir que tanto la lectura como la escritura son unos actos de reafirmación de la vida colosales, ¿no? Son unos actos de esperanza frente a la oscuridad, enormes, maravillosos. Realmente, hablábamos de embrujos, de hechizos, pues el hechizo más poderoso del que disponemos, el arte en general, y la escritura ya, y la lectura no digamos, ¿no? Hay una historia terrible y hermosa que siempre me ha encantado y que demuestra a la perfección esta reafirmación de la vida contra el horror que la lectura y la escritura dan. Y es la historia de la Gran Peste de 1348, que fue la mayor peste conocida, por lo menos la mayor peste recogida en la historia, ¿no? Era la plaga negra, era la peste bubónica, que era una enfermedad que entonces era totalmente mortal, y además no solo eso, sino que además era horrible, atroz, se moría de una manera, con unos dolores bestiales y con un deterioro monstruoso, era un horror, ¿no? Y esta peste empezó en Asia, pero de Asia no se tienen datos, y entonces llegó a Europa con las ratas, con los barcos, ¿no? Y en un año, en 1348, en menos de un año, en realidad, murieron entre la mitad y 2/3 de la población europea. Calculad, eso en España supondría que en menos de un año morirían 30 millones de habitantes. Imaginaos lo que es. En París fallecieron la mitad de los habitantes, en Venecia 2/3. En Florencia 4/5 partes, quedó una quinta parte viva. Como comprendéis, no había vivos para enterrar a los muertos, ¿no? Los campos arados volvieron al estado salvaje, los animales domésticos pues se silvestraron y vagaron, los que no murieron, ¿no? Los campos, las carreteras, los caminos estaban asolados por bandoleros, desaparecieron pueblos enteros, poblaciones enteras, ¿no? Fue verdaderamente algo terrible. Fue una sensación total, como podéis comprender, de apocalipsis. La gente estaba viviendo el apocalipsis. Y de hecho hay un cronista de Siena, Italia, que dice, Agnolo di Tura se llamaba, escribió: enterré con mis propias manos a 5 hijos en una sola tumba. No hubo campanas ni lágrimas. Esto es el fin del mundo. Bueno, pues había un fraile que se llamaba John Clean, un fraile irlandés en un pueblecito pequeño en Irlanda y tal, en un convento. Y todos los compañeros frailes del convento de John Clean fueron enfermando de la peste bubónica y se fueron muriendo. Y Clean los fue cuidando, ¿no? Y también, además de cuidarlos, iba escribiendo la historia del fallecimiento de sus compañeros, de lo que pasaba en el entorno, en la comarca. Lo fue escribiendo todo en un pergamino de una manera terrible. Imaginaos lo que es cuidar a los compañeros, ir escribiendo, hasta que se murió el último de los frailes y terminó, el pobre John Clean terminó con su relato y anotó en el pergamino: para que las cosas memorables no se desvanezcan en el recuerdo de los que vendrán detrás de nosotros. Y luego dejó un espacio en blanco en el pergamino para que alguien pudiera seguir, ¿no? Y añadió: con el fin de que esta obra se continúe si por ventura alguien de la estirpe de Adán burla la pestilencia.
Fijaos cuánta esperanza hay en la escritura y en la lectura, ¿no? Esperanza de que no se va a acabar la humanidad, esperanza de que va a haber alguien más ahí que recoja tu humilde testigo de palabras, ¿no? Esperanza de que alguien va a seguir escribiendo en ese pequeñito espacio, ¿no? John Clean murió. Efectivamente enfermó de la peste bubónica y murió previsiblemente con una agonía atroz y solitario, totalmente solito el pobre. Y sabemos que murió porque hubo una mano que contó eso y anotó la muerte de John Clean en el pedacito de pergamino que quedaba, ¿no? Y la vida siguió, la estirpe de Adán no se extinguió, y si hoy conocemos lo que fue la peste, si hoy tenemos documentación de lo que fue la peste de 1348, es especialmente y fundamentalmente, hay otras cosas también, otros testimonios, pero especialmente por este texto que nos dejó John Clean, que escribió desde el borde del abismo. Y yo me maravillo de que hoy sepamos y podamos tener esas palabras que este hombre escribió en el borde del abismo cuando creía que el mundo se acababa, y que tuvo el valor de escribirlas, y luego hubo otro que tuvo el valor de continuarlas, y luego hubo un montón de lectores y un montón de archiveros y un montón de bibliotecarios que las han mantenido y las han ordenado y nos las han dejado al alcance de la mano. Esas palabras y montones de palabras más que forman esta trenza de palabras, de emociones, de conocimiento que nos vamos pasando, escritores y lectores, y los escritores que también somos lectores, de la mano unos a otros a lo largo de los siglos. Y esta trenza maravillosa nos hace conocernos mejor a nosotros mismos, nos hace ser más libres, nos hace ser más felices, evidentemente, ¿no? El peso y el valor de la palabra escrita frente a la palabra hablada. La verdad es que os diré que yo creo que otra de las razones por la que los escritores escribimos es porque no nos gusta hablar. De verdad. Yo de pequeña era tartamuda. Bueno, aún, si os fijáis todavía, a veces yo era tartamuda y no me gustaba nada hablar en público, me daba una vergüenza espantosa, no de pequeña. En la universidad, en el franquismo, pues estaba lleno de asambleas y yo tenía alguna cosa que decir, pero nunca dije nada porque no me atrevía a ponerme de pie delante de todo el mundo y soltarme. Temblaban las piernas, me temblaba la voz, me temblaban las manos, desde que me quedaba sin voz, se me ponía roja la cara, entonces verdaderamente no podía hablar en público y no pude hasta que a los 28 años publiqué mi primera novela, la tuve que presentar, lo hice fatal, porque me pasó todo eso, y dije, bueno, pues yo creo que voy a tener que aprender a hablar, porque claro, esto va a seguir y tal. Entonces, pues lo he conseguido a fuerza de ponerte en riesgo, a fuerza de hacerlo, lo vas consiguiendo. De las dos cosas que estoy más orgullosa y satisfecha en mi vida es de haber dejado de fumar, que fumé 20 años 3 paquetes al día, y de haber aprendido a hablar en público, aunque siempre sigue habiendo una violencia, y hace una hora me he tomado un beta bloqueante, porque si no, no subo. Pero vamos, no deja de ser irónico que partiendo de esa dificultad para hablar, que tenemos muchísimos escritores, ahora nos hayamos convertido en una especie como de, yo qué sé, de charlatanes, ¿no? O sea, porque es que ahora el mundo de la escritura ha cambiado tanto, y del mercado, quiero decir, desde que yo empecé, mi primera novela salió hace 34 años, me parece, ¿no? Pues hasta ahora es que ha cambiado tanto. Cuando yo empecé, sacabas el libro, no hacías ni publicidad, ni hacías nada. Entonces el libro, unas pocas copias, se quedaban en las librerías, 2 copias en cada librería, pasaban los meses, si tenías suerte, llegaban, funcionaba el boca a boca, lo leían, tal. Bueno, no había que hacías una presentación, pero nada, ¿no? Bueno, ahora resulta que ha cambiado el mercado en el sentido de que se han impuesto unas técnicas de promoción de los libros tan agresivas, muy agresivas, como de la venta del refresco de la Coca-Cola, ¿no? Y entonces lo que pasa es que llegas a las librerías y lo que hay ahora son unas torres unas torres de los libros que más se venden, unas torres enormes que ocupan media librería, y luego hay montones de castillos de cartón troquelado, vampiros también de cartón, un montón, escenografías de los libros. Las librerías están ocupadas por eso y no caben los libros, verdaderamente no caben los libros. Y esto que estoy diciendo es literal. Varios libreros me han dicho
que no tienen ni espacio ni para abrir las cajas de libros, que hay cajas, completamente en serio, hay cajas que no llegan a abrirlas y las devuelven tal cual sin sacar los libros de ahí. Y cuando lo sacan un libro, pongamos un libro que es de tirada pequeña, el de tirada media, lo que es una tirada media en España, que serían entre 3.000 y 5.000 ejemplares. Bueno, entonces sacan eso y ponen solo en esas librerías abarrotadas y llenas de vampiros y tal, ponen uno de esos libros nada más en el estante de abajo que no lo ve nadie. Lo dejan ahí 2 meses, no lo ve nadie. Y a los 2 meses lo devuelven y a los 3 meses está triturado y convertido en pulpa de papel. Ya no lo lee nadie, se ha cortado, digamos, el círculo de conexión de los libros de tirada breve con sus lectores, se ha cortado completa y absolutamente. Y esto es una tragedia, porque las sociedades, las culturas, necesitan también esos libros más pequeños de alcance, por supuesto, porque son los libros de los autores jóvenes que necesitan irse abriendo paso, porque son más experimentales, porque son por un montón de razones. Entonces, lo terrible es que hoy es más fácil, se da la paradoja de que hoy es más fácil vender 30.000 copias de un libro, porque ya con 30.000 haces montones, haces pilas, que 3.000, porque los 3.000 no los va a ver nadie. Los 3.000 a lo mejor no salen de la caja. Entonces eso es tremendo. ¿Y qué pasa? Pues que los jóvenes siguen siendo publicados. Esto no es solo en España, es en todo el mundo, ¿no? Los jóvenes siguen siendo publicados. Si eres bueno, vas a ser publicado. Te publican. Lo suficientemente bueno, te publican los 3.000 libros, se venden 150 entre tus amigos y tu familia. Te vuelven a publicar, aunque seas bueno, en la segunda novela el editor pequeño hace el esfuerzo, vuelve a sacar, se vuelven a vender 150 y ya no encuentras editor para la tercera novela. El mercado está escupiendo a los escritores a la tercera novela por este sistema terriblemente brutal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que para competir contra esa falta de espacio en las librerías y este aire tan rarificado en el que nos estamos moviendo, en el que se mueve el mercado editorial, pues resulta que los editores pues intentas hacer promoción en los medios, ¿no? Que también no hay espacio en los medios y con la crisis menos, porque lo primero que han quitado los medios con la crisis son las secciones de cultura, ¿no? Pero bueno, entonces tienes que ir hablando por los sitios, tienes que ir como charlatán de feria vendiendo, compre este libro bueno, bonito y barato, ¿no? Por todas partes, tienes que ser memorable, tienes que hablar bien en la televisión, tienes que caer simpático o caer muy antipático, por lo menos, para ser memorable, para que te recuerden. Y todo esto partiendo de gente que no queremos hablar en público, o sea que es una cosa verdaderamente complicada, ¿no? Todo este paseo, esta digresión, ¿no? que he hecho, este paseo por el mercado es para resaltar una obviedad, y es que el escritor escribe en su sociedad, en su tiempo, y está sometido a las presiones editoriales, a las presiones económicas, a las sociales, a las modas, a sus propios miedos, ¿no? O quizá que debería decir mejor que para poder escribir algo tuyo, algo que te merezca de verdad y la pena, pues hay que luchar de manera constante contra toda esta presión, ¿no? Tienes que ejercitar una especie de disciplina, de gimnasia mental, ¿no? Todo el rato para luchar contra esa presión. Hay un ruido, es verdaderamente aturdidor, ¿no? Muy distorsionante. La realidad que se te ofrece es muy distorsionante. Mi madre, que tiene unos maravillosos 92 años y está lucidísima y genial, me llama por teléfono y me dice: hija, has bajado del puesto 7 al 10º de la lista de Superbeta. Y dices: mamá, tú también, por favor, no me hagas esto. Así que para poder cultivar esa libertad interior, pues hace falta una disciplina enorme. Porque escribir, como antes decíamos, cuando os dije, ¿no? Esa conquista de la libertad de la fantasía y tal, escribir debería ser un ámbito de libertad pura. Y no es nada fácil conquistar esa libertad, pero nada fácil. Un escritor novel le pidió a Hemingway, le preguntó que qué es lo que debería escribir, ¿no? Y Hemingway contestó: write the truest thing you know. Escribe la cosa más verdadera que sepas. Debo decir que Hemingway me parece un escritor muy sobrevaluado, y sobre todo en las novelas. Los relatos siguen siendo buenos y además un tipo que me cae bastante mal, pero
Este consejo me parece muy bueno. Escribe aquello que te parezca más verdadero que para ti, que sea más verdadero para ti, ¿no? Y con esto no quería decir, Hemingway, que fuera algo que tuvieras vivido, que conocieras, sino esa cosa verdadera, como os he dicho antes, ¿no? Esa verdad profunda que emerge, esa imagen, esa necesidad de esa turbación que sale por sí sola, como os decía antes, cuando dejas de molestar a tu inconsciente con tu ambición, con tu miedo, con tus deseos de aparentar, con tus deseos de ser reconocido y con todas esas pequeñeces y menudencias del yo, ¿no? Entonces, es verdaderamente muy difícil conseguir esa libertad y que salga la historia. Entonces, el problema es que vas siguiendo todo el rato el hilo, ese hilo de la obra, que es el hilo de esa cosa verdadera, pero es muy esquiva esa cosa verdadera, ¿no? A veces no lo consigues escuchar su susurro, es un poco como quien oye una música que trae el aire, ¿no? ¿Sabéis? Retazos de música y te parece que dices, ay, sí, esta canción es y se te escapa, ¿no? Pues es esa sensación, ¿no? Y a veces se te escapa tanto que te bloqueas, ¿no? Yo solo me he bloqueado una vez de verdad, pero fue tremenda, y fue después de mi tercera novela, después de Te trataré como una reina, en el año 1800... Uy. Fijaos cómo estaba. En el año 1984. Y llevaba ya como más de un año trabajando en lo que hubiera sido mi cuarta novela y sabía todo lo que iba a suceder y llevaba 100 páginas escritas y de repente dejé de entender, dejé de necesitar, dejé de comprender a esos personajes, no me interesaban nada y la tiré todo. Solo me quedé con las 5 primeras páginas que se convirtieron en un cuento que se llama La vida fácil. El cuento está en mi libro Amantes y enemigos, ¿no? Y esa novela, desde luego, no volverá jamás, porque es que dejé de sentir a los personajes, no me interesaba nada. Para poder escribir una novela, para poder aguantar las enormes sentadas de una novela, yo tardo como 3 años, ¿no? Y además es un trabajo de picar piedra, siempre digo, son horas y horas y horas en una esquina de tu casa, ahí en soledad. Muchas veces te tienes que arrastrar a la mesa de trabajo como quien arrastra un gatito del cogote, porque es que no funciona, hay meses que es que como que no funciona, estás ahí. Bueno, pues para seguir con esa pelea que es como picar piedra, tienes que tener la historia, tiene que tener dentro de ti como unas perlas luminosas, ¿no? O sea, la historia tiene varias escenas luminosas, candentes, que te emocionan y tú quieres llegar. Es la emoción de intentar llegar a esa historia lo que te hace atravesar todos los periodos, toda la parte, digamos, la arquitectura muerta que tiene la novela, ¿no? Entonces, para poder seguir una novela tienes que seguir viendo esa especie como de faros, ¿no? Que iluminan el camino y se van encendiendo y te van llamando, ¿no? Una novela puede tener, yo que sé, 10 escenas de esas maravillosas, pero no tiene muchas, ¿no? Pero normalmente tiene muchas menos. O sea, vale con que tenga 3 o 4 si son lo suficientemente fuertes, lo suficientemente importantes, si te llenan de emoción, si te turban, si las quieres compartir, como decíamos antes. Y la última de esas escenas, claro, es el final. El final siempre tiene que ser una de esas escenas, una explosión radiante, ¿verdad? Y entonces sigues y sigues hasta que lo terminas. Y lo que sucedió cuando me bloqueé en 1984 es que todas esas bombillas se apagaron, pero no solo esas bombillas de esa novela, sino que se me apagó el mundo. Porque lo que es increíble es que en el bloqueo, José Donoso, el escritor chileno, lo llamaba la seca, y es maravilloso porque es que sientes que se te seca el cerebro. Entonces es como si perdieras la capacidad de relacionarte con el mundo. El mundo se queda convertido en blanco y negro. Es como si ya no te pudieras emocionar con la realidad. Es una cosa tremenda. Pierdes el nexo con la vida. Hay un poema, 2 versos de Fernando Pessoa, el portugués, que son perfectos y maravillosos y que yo creo que explican esto. Dicen, los conoceréis, son famosos. El poeta es un fingidor. Finge tan completamente que finge sentir dolor del dolor que en verdad siente, ¿no? Bueno, es perfecto, es decir, eso a lo mejor es que los escritores, además de ser seres inmaduros que no hemos crecido y tal, a lo mejor somos unos tarados que necesitamos realmente lo digo en serio, un poco, para poder sentir la vida y para poder sentir las emociones, necesitamos manipularlas con nuestras imaginaciones, para poder
agarrarnos a la vida, ¿no? Entonces es como si de repente te vas de la vida, ¿no? No sé si habéis visto Gravity, la película de Cuarón, esta maravillosa que acaban de estrenar, es como la Sandra Bullock ahí en el espacio exterior, ¿no? Pues te sientes... Os la recomiendo, película maravillosa, ¿no? En fin, voy a saltar un poco porque si no está... Entonces luego volvió otra vez. Luego volvió otra vez. Yo me pasé como 3 o 4 años sin poder escribir, que fue tremendo. Como os digo, en esa penuria emocional, en esa penuria de relación con el mundo, ¿no? Pero luego volvieron tan enigmáticamente como se fue, empezaron como pequeños gusanitos de palabras y de historias empezaron a atravesar por la cabeza, pequeños gusanitos de luz, y el mundo empezó a recobrar su color y volví a estar insertada en el mundo, ¿no? Y volví a escribir un cuento y al 5.º cuento se convirtió en una novela y así, y volvió otra vez, pero siempre te queda el miedo, ¿no? de que te puedas seguir, siempre te queda el miedo de que te puedas seguir. Porque es una necesidad esencial para poder sobrevivir, ¿no? Uno es escritor porque necesita escribir para sobrevivir. En La loca de la casa me pregunté muy seriamente, intenté buscar algunas causas para explicar la razón por la que escribíamos, ¿no? Y acumulé varias hipótesis que no eran contradictorias, sino que además se sumaban. Pero voy a citar aquí solo una porque me parece que es bastante sustancial. Y que además me lleva a la última parte de esta charla, ¿no? Bueno, y es que a mí me encanta leer las biografías, me encantan las biografías. Y tengo una biblioteca bastante grande de biografías de escritores, sobre todo, memorias, diarios y también de artistas, ¿no? Entonces, leyendo biografías me di cuenta de que la mayoría de los novelistas habían vivido antes de la pubertad, digamos antes de los 12 o 14 años, una experiencia de decadencia violenta, digamos. Es decir, que algo violento les había hecho perder el mundo de su infancia, ¿no? A veces esa violencia era mensurable y se recogía muy claramente en las biografías. Pues, por ejemplo, Conrad. Pues Conrad perdió a sus 2 padres, además en el exilio y en condiciones tremendas, antes de los 11 años, ¿no? O Simone de Beauvoir, pues venía de una familia de banqueros, se arruinaron y de repente pasaron de ser riquísimos a la miseria más absoluta, ¿no? Pero otras veces se trata de unas decadencias mucho más soterradas, ¿no? Más interiores y más ocultas, pero no por ello menos feroces, ¿no? De manera que quizá el novelista escriba también contra el tiempo asesino, ¿no? Contra ese tiempo que todo lo ulcera, que todo lo gangrena, que todo lo destruye. Acordaos de cuando yo os decía que con 10 años yo pensaba, mira, piensa Rosa, que se va a pasar, este rato se va a pasar, ¿no? Yo ya sabía entonces que el tiempo era un asesino taimado, ¿no? Y quizá yo creo que se escribe como reparación del pasado y para rellenar ese gran agujero de la niñez. La niñez siempre extrae, el niño está vivo todavía y lleva detrás ese gran agujero, por eso quizás escriba. Entonces, poco a poco, de la pérdida de esa niñez, ¿no? Poco a poco y dando muchas vueltas estoy llegando al cráter de esta charla, ¿no? Al núcleo central, a lo más importante que quiero decirles, como diría Hemingway, ¿no? The truest thing you know. Y esa cosa más verdadera es el dolor. Hay un psiquiatra francés que les recomiendo que se llama Philippe Brenot, que tiene un libro precioso que se llama Genio y locura, y en ese libro dice: del dolor de perder nace la obra. Sí, desde luego la necesidad de escribir está íntimamente relacionada con el dolor y con la pérdida. Y me van a perdonar si hago otra cita. Yo hago muchas citas, pero no lo hago de verdad por alardear de lo que sé, sino todo lo contrario, por la modestia de reconocer una formulación perfecta para un pensamiento importante, ¿no? Yo creo que esta cosa mía de hacer citas y además de dar los créditos a la gente también es una tradición de periodista, ¿no? Es algo que he aprendido como periodista, a dar las fuentes y a honrarlas, ¿no? Entonces, esta otra cita que es maravillosa es del pintor George Braque y dice: el arte es una herida hecha luz. Por supuesto, una herida hecha luz. ¿Qué haríamos con las heridas si no pudiéramos iluminarlas un poco, no? Todos necesitamos de la belleza
para que la vida nos sea soportable. Y digo todos, no ya los que escribimos, los que leemos. Los que tocan no el violín, los que vamos a escuchar al que toca el violín. Todos necesitamos esa belleza, ¿no? Pessoa de nuevo, Fernando Pessoa. La literatura, como el arte en general, es la demostración de que la vida no basta. Claro que no basta, por eso está esta sala llena, ¿no? Y por eso todos ustedes estoy segura de que son grandes lectores. Claro que no basta. Si bastara la vida, aquí no habría nadie, ¿no? En el origen de la creatividad está el sufrimiento, el propio y el ajeno. Y no quiero decir con esto que se escriba desde el dolor más agudo. Desde el dolor más agudo no se puede escribir nada, lo que se escribe es malo. En el momento del dolor no se puede escribir nada, el dolor te deja sin palabras, te enmudece. El dolor agudísimo es una ballena demasiado grande para poder ser arponeada, ¿no? Es la conciencia del dolor global la que te permite escribir. Es después de haberlo pasado, después de haberlo superado, es para poder superarlo incluso antes, ¿no? Los escritores entonces nos ponemos a echar piedrecitas de palabras en ese agujero de dolor, ¿no? Es como quien arroja piedras a un pozo radioactivo para intentar cegarlo, ¿no? Y ahora yo creo que la formulación mejor que he encontrado para explicar por qué escribo es... ¿Y por qué leo? Pero vamos, es que yo sé que escribo para intentar otorgarle al mal y al dolor un sentido que en realidad sé que no tienen. Pero sin ese sentido, ¿cómo se podría soportar? Dije antes que los humanos necesitamos oír historias. Bueno, es mucho más que eso. Para vivir tenemos que narrarnos. Somos un producto de nuestra imaginación. En realidad, nuestra memoria es un invento y eso lo podéis comprobar seguro si tenéis... Yo tengo, por ejemplo, un hermano, ¿no? Un hermano que tiene 5 años más que yo y a veces intercambio recuerdos de la infancia con él, ¿no? Cosas que hemos vivido los dos. Y es que os aseguro que sus padres no son mis padres en absoluto. No tiene nada que ver. Historias que hemos vivido los dos y es que son como si fueran dos cosas completamente... Porque él ha reconstruido eso con sus palabras, con su historia, con su relato y yo de otra manera. Vamos, es tan así que somos un invento que lo que yo recuerdo hoy de mi infancia no es lo que recordaba hace 20 años. Somos un relato en construcción, vamos cambiando a medida que crecemos. Y si nuestra memoria es un invento, nuestra identidad es un invento también porque se asienta en la memoria, ¿no? Es ficcional también. Y sin esa imaginación que completa nuestro pasado y que da un cierto aroma de sentido a nuestra vida, pues la existencia sería verdaderamente insoportable, sería puro ruido y furia, ¿no? En julio de 2011... la Organización Mundial de la Salud hizo público un estudio sobre la depresión maravilloso que había hecho con 89.000 personas de 20 países. O sea, un pedazo de estudio increíble. Estaba muy bien, porque además cruzaban datos sobre edad, clase social y tal. Pero lo que me interesa aquí es que en ese estudio se decía un dato alucinante, que en 12 de esos, no eran 19 países, 18 países, en 12 de esos 18 países... los divorciados o separados tenían bastantes más posibilidades de deprimirse. Era un dato hacia la depresión. Y sin embargo, el hecho de estar viudo o viuda no importaba para nada en ninguna parte. Impresionante, ¿no? Yo me quedé impresionada y dije, pero esto es un dato imposible. No puede ser. O sea, es que repugna hasta la razón. No puede ser. Y sin embargo, parece que el trabajo estaba bien hecho y era así. Entonces dices... Vaya, y si esto es así, si esto de verdad es así, ¿qué es lo que les falta a esos separados y divorciados que sí tienen los viudos y las viudas? ¿Qué es lo que les falta para deprimirse tanto? Pues lo que no tienen es un relato consolador, porque los viudos y viudas pueden hacer un relato consolador de la historia que han tenido, pueden hacer un relato redondo, lo cierran, lo terminan, y los separados no, ¿verdad? Entonces, como decía Epicteto, no nos afecta, Epicteto decía, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos de lo que nos sucede. Somos palabras en busca de sentido. Somos una palabra que se desarrolla en el tiempo, ¿no? Y entonces, gracias a eso, es por lo que se basan muchas de las terapias, ¿no? Como psicoanalíticas y tal, gracias justamente a que la palabra nos cambia, nos muda, nos hace. Aprendemos a vivir
gracias a la palabra. O aprender a vivir pasa por la palabra, necesariamente, ¿no? ¿Cómo podríamos vivir sin narración? Y ya sí que estoy terminando. Pues sin esa trenza, ¿no?, de palabras que nos vamos pasando los unos a los otros y que, como hemos visto, nos salva del apocalipsis general y del apocalipsis privado de cada cual. ¿Cuántos apocalipsis vivimos en cada una de nuestras vidas? Varios. Yo ya llevo varios. Siempre se hará ficción, ¿no? Siempre existirá la novela, siempre existirán las narraciones, los relatos, siempre existirán los escritores y los lectores, en tanto en cuanto haya dolor. Y el dolor existirá siempre, ¿no? Así que la creatividad es justamente eso, ¿no? Un intento alquímico de transmutar el sufrimiento en belleza, ¿no? Las novelas nos ayudan porque, en primer lugar, nos colocan en el todo, ¿no? Nos unen con el todo, y cuando uno está unido al todo, pues como que el dolor personal se lleva mejor, parece más pequeño, ¿no? Y además convierten toda la suciedad del sufrimiento, consiguen extraer de ello algo bello, ¿no? Es increíble porque en mi último libro, La ridícula idea de no volver a verte, pues hablo del duelo. Efectivamente, para mí es un libro sobre la vida y sobre cómo aprender a vivir una vida mejor, ¿no? Y más plena y más serena. Pero claro, para llegar a eso, a aprender a vivir una vida más serena, hay que llegar a cierto acuerdo con el dolor, con la muerte de los seres queridos y con la idea de tu propia muerte, ¿no? Entonces se habla también de la muerte en el libro. Bueno, pues he recibido, como en ninguno de mis libros, un montón de cartas de gente, montones, mucho más que nunca, que me cuentan todos historias de duelo, muertes de gente querida. Pero lo alucinante, es que no son historias tristes. No son historias tristes, son historias preciosas, bellas, que celebran la vida, que celebran el amor. Historias muy bonitas, nada tristes, emocionan de la belleza. O sea que han sabido en esas cartas rescatar la belleza del horror, convertir el horror en belleza, ¿no? Tenemos que hacer algo, efectivamente, para poder soportar la devastación y todo el desperdicio que a veces la vida tiene y el dolor de la vida cuando es cruel, ¿no? Y por eso, pues, Dickens escribía sobre David Copperfield, porque tenía que poder rescatar el horror de su propia infancia, o por eso Conrad escribió El corazón de las tinieblas, porque sin ello lo que vivió en el Congo pues le hubiera vuelto loco, casi le volvió loco, ¿no? Así que gracias a eso y a leerlo podemos seguir viviendo. Los humanos nos defendemos del dolor sin sentido, adornándolo con la sensatez de la belleza. Y como digo al final de mi libro, en La ridícula idea, aplastamos carbones con las manos desnudas y a veces conseguimos que parezcan diamantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosa. Yo creo que... Gracias. Muchas gracias porque me ha encantado escucharte. La verdad es que te he leído, pero nunca te había escuchado. Quizás por haber vivido tantos años fuera, pero no tuve la oportunidad de verte en persona y de escucharte y de oírte. Entonces ha sido, te lo puedo asegurar, una noche memorable. Porque además, casi todo lo que has dicho, yo me siento identificado con ello. Hasta lo de las citas. Entonces, yo cito mucho también. Mientras tú has tomado nota de lo que decía Pablo Valdivia, yo he tomado nota de lo que tú decías. Pero lo he tomado en forma de citas. Y las quiero compartir contigo y con la audiencia, si te parece bien. Por favor. Porque tú hablas de dolor, hablas de imaginación, hablas de vida, hablas de muerte, hablas de lectura, de libros, de amor y de citas. ¿Me permites? Sí, por favor, claro. Hay una guitarra que es una de mis preferidas. Los hombres son
mortales por sus temores e inmortales por sus deseos. Preciosa, sí. Aquí es muy bonita. Muy bonita. Y encaja muy bien en muchas de las cosas que tú has dicho. La de Dostoyevski, cuando está desterrado en Siberia. Libros, mandadme muchos libros porque si no mi alma se muere. La línea que tú también has cortado. Total. Vinicius de Moraes, coterráneo de mi mujer, que es brasileña, ya has hablado de ello, de amor, y de la duración del amor y la eternidad del amor. Y Vinicius de Moraes, gran diplomático, gran compositor, gran músico, un diletante, personaje único en la literatura y en la música brasileña. El amor es eterno mientras dure. Sí, sí. Eso es muy conocido. Sí, muy bonita. Saramago, que es uno de mis escritores favoritos, el único premio Nobel, el único portugués que ha ganado un premio Nobel de lengua portuguesa, ¿no? Decía que había 3 caminos para alcanzar la sabiduría. La curiosidad, aquella que nos decía Zorín, que el día que no te pares a ver un agujero que están excavando en una calle, ese día has dejado de ser joven y pasas a ser viejo, el día que no te pares, o sea, la curiosidad. En segundo, la imaginación, que tú hablas constantemente de ella, ya has escrito un libro que se titula La boca de la casa, a Santa Teresa de Jesús, la imaginación la preocupaba muchísimo. Y el tercero, la lectura. Leer. Yo, con mis hijos, Marisa y yo nos cansamos, que somos productores, no sabemos qué hacer con los libros. Ella tiene su biblioteca y yo tengo la mía. Es una cosa muy curiosa. Y procuramos no mezclar nuestros libros. Me ha recordado también tus palabras a Leopold Sédar, cuando dijo en una ocasión: cuando un africano se muere, una biblioteca se muere. Tú hablas de la escritura escrita, pero está la escritura no escrita, que la has mencionado en algún momento. En África, como no hay constancia de la historia escrita, es todo oral, es todo verbal. O sea, que cada vez que un africano se moría en la biblioteca. Jorge Edwards, hablando de citas, y además se lo recordé aquí, cuando estuvo escasamente hace un año, me dice: no recuerdo yo esa cita mía. Y digo: pues toma nota que te la voy a dar. Él dijo en una ocasión: la cita cae como un engrosamiento natural de la escritura. O sea que, hasta en eso, ¿a ti te gustan las citas? A mí igual. Y ya, la última, porque hablando de inmortalidades y de muerte, me ha impactado muchísimo el libro que he leído de Christopher Hitchens, El Mortality. Me ha impresionado muchísimo. Me lo he comprado en una librería en La Haya hace escasos meses. Me lo habían recomendado, se lo he regalado a Isabel Borda. Me dijo: hay cosas que me regalas. Porque se quedó muy impresionada. Y como has hablado también de muerte, inmortalidad, mortalidad, es este libro, la verdad es que es un libro que me impactó mucho. Muchas gracias. Más que una pregunta era compartir contigo y compartir con la audiencia, pues al hilo de tus palabras absolutamente maravillosas, tus reflexiones, tus comentarios, pues iba anotando citas sobre cada una. Muchas gracias. Sí, ¿alguna pregunta entre el público? Ánimo, valientes. Hay que romper el fuego. Venga, estoy seguro que hay preguntas. Si habéis pasado semanas diciendo: ¿es verdad que viene? ¿Es verdad que viene Rosa Montero? Esta ya es una pregunta. Sí, desde luego. ¿Va a desaparecer el libro, Rosa? Porque yo estoy preocupadísimo. No duermo por las noches. No, el libro de papel, hombre. El libro de papel. El libro de papel. Me niego a leer libros en las tabletas. Oye, pues tienes aquel. Mira, yo creo que estamos en un periodo, y durará mucho ese periodo, de que todo sirve. Entonces, leer en papel es estupendo. Ahora yo creo que el libro de papel, desde luego no para obras de consulta, que eso ya ha desaparecido, ¿no? La británica ya no se publica en papel, menos mal, porque además era un rollo horroroso. Yo tenía la británica, tenías que comprarte cada año para otro lo tomo más, absurdo. Pero para obras de consulta nada, pero para obras de creación yo creo que seguirá existiendo el libro de papel, coexistiendo con el libro electrónico durante mucho tiempo. Lo que pasa es que sí que para libros cada vez menos, ¿no? Es decir, la gente comprará un libro de papel en contadas ocasiones.
Por ejemplo, yo estoy conociendo ya mucha gente que compra libros electrónicos y si le gusta el de papel, y si le gusta de verdad, lo compra en papel también. Sí. No, es una buena cosa. Yo ahora estoy que no quiero comprar libros más que electrónicos porque es que no me caben, verdaderamente, ¿no? Y ya tengo montones de amigos escritores que me mandan sus libros en papel y dedicados, que claro, eso se quedan, ¿no?, en casa. Entonces, luego me está pasando otra cosa horrible, que ya como es que verdaderamente no cabes, pues estoy leyendo libros, tomo notas y los doy, los reciclo, con lo cual me estoy quedando con una biblioteca de libros que no he leído. Los que he leído los doy. Y ya los que no he leído siempre dices, ¿y si está de maravilla? Yo creo que no. Y sí, es buenísima, me la quedo acá. Y es verdad, Rosa, que funciona ahora también lo de todos los escritores noveles que antes has mencionado, de los 3.000 libros y eso. La gente publica en internet, entonces hay gente que se va reconociendo por los lectores que tienen internet, ¿no? Y que luego, una vez leídos en internet, bueno, pues ya los editores se interesan por ellos, o sea que está sirviendo un poco para promoción de todos los escritores jóvenes y eso. Absolutamente. ¿Habéis oído? No. Bueno, pues está diciendo que hay los escritores jóvenes que se quedan fuera del mercado, hay muchos que están escribiendo en internet y que luego, si de repente tienen un montón de seguidores en internet, pues hay editores de papel que les reciclan. Eso es un libro de papel, ¿veis? Bueno, efectivamente, había una parte que he cortado porque como la parte primera esa en la que me he dedicado a contestar ya era demasiado largo todo, que hablaba del internet y estas cosas. Y entonces sí, funciona, ¿no? Yo soy una gran partidaria de las nuevas tecnologías y tal, y entre otras cosas lo que decía es que efectivamente da un lugar, un espacio de comunicación y de publicación a esta gente a la que antes estaba escupiendo el mercado y tal. Y no solo funciona así, es decir, eso ya es más raro, funciona en muy raras ocasiones que el librero de papel lo recoge, muy raras ocasiones, pero está funcionando en sí mismo directamente. Es decir, la gente está vendiendo, no llega a ser, a lo mejor está vendiendo poco, pero más que pues a lo mejor está vendiendo 500, 600, más que la publicación, los 100 que compran los amigos, ¿sabes? Directamente los está vendiendo con o Kindle Direct o directamente lo ponen en páginas suyas y entonces pues sí, es otra manera efectivamente de publicar y de que te lean, sí. No, y la gente compra, les paga con claro, menos, pero sí. De todas maneras ya esto lo de, vamos, nunca no se debe vivir de la novela, yo creo. Siempre se lo he aconsejado toda la vida a los jóvenes y tal, cuando se acercan. Yo tengo varios compañeros que empezaron conmigo, no voy a decir los nombres, que se dedicaron, dejaron todo para vivir de la novela y se han acabado como novelistas, porque claro, la novela, como decíamos, debe ser un ámbito de libertad, entonces si tú vives de eso, pues es imposible que seas libre. Es decir, si yo tardo de media, que da igual, eso es porque tardo, no es que tengas que tardar eso, pero en fin, si yo tardo de media 3 años y tengo que comer de eso, pues a lo mejor al año y medio lo que doy es un manuscrito, un primer borrador malísimo, porque necesito el adelanto, y además mientras escribes seguro que no puedes evitar pensar, ¿se venderá? ¿Pondré esto más? Claro, y todos queremos que nos compren y que nos lean, a ser posible, los 1.200 millones de chinos, ¿sabes? O sea, queremos que nos lea todo el mundo. Pero eso tiene que venir después, o sea, la escritura no la tienes, mientras escribes no tienes que estar pensando eso. Pero no tienes presión del editor que te está... No, bueno, primero yo no, depende, no, yo jamás firmo un contrato hasta que no tengo el libro terminado, porque puedo no terminarlo, se me puede morir, no me puede no gustar o puedo tardar 100 años, hasta que no tengo el libro terminado, no firmo contrato. Entonces, esto es cosas que hicieron amigos conocidos, que no, insisto, no voy a decir, pero que eran muy prometedores, que se pusieron a sueldo con editoriales, que les decían que un libro al año y les pasaban bueno, se han ido a la mierda como escritores. Ya no han escrito nada bueno, Otros no haciendo esto, pero que solo se habían quitado todo. Y un gran escritor, estoy pensando, y amigo mío, era una pena, yo le desaconsejé siempre que lo hiciera y ahora está llorando porque es que antes incluso vendía mucho más y ahora ya no vende nada porque como se ha traicionado el lector tampoco es imbécil, es que ya no tiene sentido sus libros. Y ahora está volviendo a escribir fenomenal y ya no le compran. Claro, porque ya se leyeron 2 o 3 libros así y dicen ya está conocido, no me interesa. Así que sí.
Espera, porque si no, no se oye. Gracias. Aquí en esta sala yo sé que hay varios profesores de español, las clases holandeses. Mi pregunta es, ¿qué le das a un holandés cuando le enseñas español? ¿Qué le das a un holandés cuando le enseñas español? Si un holandés aprende español, bueno, pues le das. ¿qué llega a su vida? Pues yo fundamentalmente lo que creo es una partidaria de las lenguas maravillosas y tal. O sea, me gustaría, si pudiera pedir 3 deseos, ¿no? Al mago de la lámpara, uno de ellos sería el don de lenguas, ¿no? Hablar todas las lenguas, es que me parece maravilloso. Lo que le das es una puerta, una llave a un mundo que es, ¿cuánto? 400 millones, ¿no? de parlantes. Es la primera lengua, la segunda lengua materna del mundo. O sea, que es que... ¿Qué es lo que tiene el español? Es que eso ya no. ¿Qué no tienen otras? No, es que eso ya no, es que yo no creo en eso, no creo en eso. O sea, es que yo creo además que un español puede tener, como los hay de hecho, por ejemplo en los escritores, puede tener la lengua española que te abre todo ese mundo, pero a lo mejor desde pequeñito pues has leído solamente a ingleses, estoy pensando en uno, y eres totalmente anglófilo y tienes una cultura totalmente anglófila y eres poquísimo... tienes poquísima idiosincrasia española, ¿sabes? O sea, que es que yo no creo mucho, si quieres que te diga, en las nacionalidades ni en las... Creo en un cierto peso de la cultura, residual de la cultura, pero con muchísimas excepciones. Y además, en todo caso, es mudable todo el rato. Y luego, eso, primero. Segundo, es que somos un montón de países y que no tienen nada que ver unos con otros, ¿sabes? O sea, es que hay unas diferencias muy grandes. La riqueza es que el español te permite entrar en una parte muy grande del mundo para conocerlo. Eso es lo mejor. Hola. Tengo una pregunta. ¿Cómo sabes que terminaste el libro? O sea, pasa 2 años, 3 años trabajando y le das vueltas y vueltas. ¿En algún momento sabes que está el libro? Pues mira, es eso muy buena pregunta, porque es que además yo creo que todos los novelistas somos obsesivos, porque somos personas obsesivas, porque si no, no serías novelista, que es una obsesión, ¿eh? Entonces, pues, y luego puede ser muy perfeccionista. Yo soy muy perfeccionista y obsesiva, entonces estoy todo el rato cambiando ya cuando lo das. O sea, la última vez que puedes cambiarlo es cuando corriges las galeradas, ¿no? Y entonces ahí, y no mucho, pero bueno, en fin, lo cambias y tal, y ya me lo quitan, ¿no? Los editores de las manos por no cambiar la última palabra. Pero antes lo has dado, aunque sabes que va a seguir ese proceso de comerte las uñas y quisiera cambiar esto, antes lo has dado porque ya no lo aguantas más. O sea, llega un momento en donde ya dices, estoy harta de este libro, o sea, ya por más vueltas que dé lo voy a estropear, ¿sabes? O sea, es como hacer una mayonesa, si sigo, listo, ya está, lo tengo que dar, ¿no? Que fuera. Y aunque luego ya lo das y luego quieres seguir cambiando, vuelves a leerlo y quieres seguir cambiando, ¿no? Pero ya te lo han quitado de las manos, afortunadamente, para ti. Lo das en un momento de desesperación y ya luego los demás te protegen y no te lo devuelven. ¿Otra pregunta aquí? Un segundo. Tengo una pregunta sobre un comentario que ha hecho Pablo al principio de su introducción, que ha definido, digamos, de alguna manera como una escritora que utiliza la fantasía como inspiración, la originalidad, digamos, de alguna manera. Contrastando un poco con lo que es, por ejemplo, determinados géneros exitosos de hoy en día con la novela histórica. Tengo curiosidad por saber qué te parece a ti el género de la novela histórica. ¿La lees? ¿Es que tiene unos determinados aspectos valiosos? Muchas veces, mucha gente, nosotros en general, a mí, por ejemplo, viviendo tantos años en Holanda, cuando vuelvo a España, cada vez alucino colores cuando voy a la casa del libro y veo novela histórica. 250 metros, izquierda, derecha, impresionante. Me llama la atención. Que es una cosa muy llamativa en España. En Holanda, por ejemplo, ese género parece que no arranca de la manera que arranca en España. Y bueno, pues me gustaría saber cuál es un poco tu idea al respecto. Bueno, lo primero es que, como sabes, la lectura es algo muy activo
Entonces, esa es la cosa maravillosa de la lectura, cada lector completa el libro, evidentemente, no hay dos libros iguales y aporta el lector mucho al libro. Entonces, a mí muchas veces, bueno, una cosa que te baja mucho la cresta, ¿no? Es, por ejemplo, cosa que me ha pasado más de una vez, ¿verdad? Que te llegue alguien y te diga, ay, cómo me gustas tanto como escritora, es que eres tan sincera, eres tan honesta, me gustas tanto, mira, media hora así tú, dice, mira, tú estás sincera y tan honesta, tú y fulanito los que más me gustan, y tú consideras que fulanito es un escritor horrendo, mentiroso, deshonesto, completamente, ¿no? Bueno, pero claro, incluso los libros que a ti te parecen horrendos, mentirosos, deshonestos, a mí, yo es lo que peor llevo de un libro, que además lo leo y digo, este libro qué mentiroso es, está escrito no para aprender, porque uno escribe para aprender, no para enseñar nada, está escrito para eso, para vender, es que peste de libro y tal. Bueno, hay libros que yo tiro a la basura, no termino de leer y tiro a la basura, de furia. Pero llega alguien y me dice que le ha encantado ese libro y yo lo respeto totalmente, porque es que la gente está poniendo en cada libro que lee, está poniendo a lo mejor toda su honestidad y luego tampoco tengo yo que ser la que acierta, a lo mejor yo le estoy poniendo a ese pobre señor cosas que no son verdad también, ¿no? Al leerlo, todo eso. Así que respeto absolutamente, lo digo completamente en serio, de verdad, literalmente en serio, respeto absolutamente todas las lecturas. Dicho esto, a mí me encanta la historia, me gusta muchísimo la historia, es uno de mis hobbies, de mis placeres, sobre todo el mundo grecolatino y la historia medieval, me gusta muchísimo. Y leo mucha historia, libros de historia, mucha historia. Entonces, depende de lo que entendamos como género histórico. Si, en la novela, no me gusta nada las novelas históricas como género. Si entendemos por novela histórica aquella que está hecha como para ilustrar determinado periodo histórico. Entonces es como poner cromos narrativos a un periodo histórico. Yo creo que si quieres saber sobre un periodo histórico, y esa es gran parte además del atractivo que tiene para el gran público, creo yo, uno de los atractivos que tiene, que la gente cree que mientras que se divierte leyendo aprende algo. Entonces, más fácilmente, ¿no? O sea, que aprende más fácilmente. Bueno, yo creo que si quieres saber de un periodo histórico, pues léete un libro de un buen historiador, que algunos además escriben de maravilla, realmente es un placer leerlos, ¿no? Entonces no me gusta, pero hay novelas con un trasfondo histórico que son grandiosas, porque no van a ilustrar un periodo histórico, sino que simplemente suceden con un trasfondo histórico. Hay novelas absolutamente maravillosas, ¿no? Pues desde la de Graves, como Yo Claudio, o yo qué sé, novelas maravillosas, ¿no? Yo tengo una novela que sucede en el siglo XII, de hecho, que se llama Historia del Rey Transparente, que es una novela que se me ocurrió, bueno, no es, de hecho se resume en la novela un poco los cambios culturales que sucedieron en el mundo y tal en siglo y medio, en realidad, ¿no? Yo hablo, en el siglo XII hubo lo que para mí fue el verdadero renacimiento, ¿no? Lo que llamamos renacimiento son los restos del naufragio, que es los restos de la represión del verdadero renacimiento que fue en el siglo XII, ¿no? En la zona provenzal y tal y cual. Y entonces es una novela con una gran parte fantástica también, con una parte de ingredientes fantásticos y tal. Entonces, para mí, yo nunca estaba haciendo una novela histórica, vamos, no hay ni una fecha que sea, vamos, está llena de anacronismos, porque son cosas que suceden, personajes que están separados en siglo y medio, están en el mismo momento en la novela y tal, o sea que no está dentro del género histórico, ¿no? Pero por supuesto que puedes utilizar cualquier trasfondo, como la penúltima, ¿no? Lágrimas en la lluvia, es una novela de ciencia ficción y sucede en Madrid en el año 2109, digamos que es histórica hacia adelante, ¿no? O sea, también, bueno, es poner el marco que quieras, siempre que, para mí eso no son de género, ¿no? Siempre que tu ambición sea la ambición de escritura de cualquier novela, que es la de intentar desvelar un poco el secreto de la vida, ¿no? El sentido de escribir es la búsqueda del sentido de la existencia, vamos. Te pregunto porque me llamaba la atención un par de alumnos míos, curiosamente, independientemente, me dijeron, estoy escribiendo una novela. Y digo, ¡jo, qué guay! Y ambos novelas históricas. Y digo, ¡jo! Como si fuera ¿cómo se dice? Como si el nivel fuera, para ellos les resultara más fácil eso
que utilizar la fantasía... Bueno, pero no es malo también, si son jóvenes no es malo, porque fíjate, es un bueno, lo primero está de moda y es por eso, por lo que obviamente, pero no es malo porque un escritor joven está demasiado lleno del ruido de su propia vida. Yo muchas veces aconsejo que hagan dedos con un género, justamente para no hablar de ellos, ¿no? Entonces, si haces una novela histórica es un buen parapeto, ¿no? Para poder alejarte del ruido de tu propia vida, o si haces... O sea que no está mal. Para un escritor joven, para hacer dedos, me parece que no está mal. Yo me quedé impresionada porque ya sobre Suecia en el siglo V, ¿no? No tenía nada, por eso no Sí. me parece muy bien. Gracias. Muchas gracias, Yolanda. Tenemos tiempo para una última pregunta. Sí, allí detrás. Que no se te oye, cariño, no te oigo ni yo. Quería preguntarte que nos des tu opinión sobre el concepto de alma libre. ¿Qué te parecería? No sé, brevemente sí. Alma libre. En la idea de... ¿me entiendes? Digo, ser un alma libre. Bueno, sí, ser un alma libre, sí, vamos, creo que lo entiendo. Bueno, yo no creo en el alma, empezando por ahí. Sí. Pero bueno, pues yo creo que nadie es libre del todo, evidentemente. Y entonces yo creo que es una de las aspiraciones del ser humano, ¿no? La libertad, ser lo más libre posible solamente con aquellas limitaciones de la libertad que uno quiera asumir, porque desde luego no se puede ser libre del todo sin ser una social total, ¿no? O sea, todas las relaciones con los otros nos comprometen y nos ligan y nos quitan la libertad, pero bueno, menos mal. O sea, yo creo que no se puede vivir una vida que merezca la pena de llamarse vida si no se vive con los demás, ¿no? Y realmente las relaciones con los demás te quitan libertad, es una libertad que tú inviertes, no es que te la roben, tú la inviertes y te da, para mí me parece te da unos ingresos millonarios por esa inversión, ¿no? Entonces, pues la libertad en ese sentido es relativa. Y claro, ¿cómo no? Quieres ser libre, siempre está esa lucha, ¿no? Entre lo real, entre lo que necesitas, entre los otros, entre lo que los otros necesitan de ti. Y esa libertad que es como ese ansia de volar, ese ansia de reinventarte otra vez, ¿no? ¿Quién no ha sentido, sobre todo los que ya tienen más de cierta edad, alguna vez la tentación de dejar de ser quien es? ¿No? Yo la he sentido bastantes veces. Hay un cuento maravilloso de Nathaniel Hawthorne, precioso, de un tío que un día se va de su casa pues a comprar cerillas. No se va a comprar cerillas, sale de su casa y desaparece y no vuelve durante un montón de años. Y bueno, entonces lo que hace es que se alquila una casa enfrente de su casa. Y entonces se pasa todo ese tiempo mirando a la viuda desconsolada, se pasa todo ese tiempo mirando el hueco de su ausencia, ¿no? Es un cuento absolutamente monumental, sí. Bueno, pues ese es el conflicto de la libertad. Bueno, muchísimas gracias, Rosa. Gracias a todos ustedes por su asistencia. Creo que ya que estábamos hablando de almas libres, quizás es el momento de liberar a Rosa de estas preguntas y darle las gracias nuevamente al señor embajador de España, a don Javier Ocallaure, y a Rosa Montero por esta velada tan agradable. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Es que son las mismas alusiones. Estoy lleno de biografías. Voy a comprar tu último libro. Sí, porque el título me atrajo mucho.